Y también a mí me llama mucho la atención a veces el sentido del humor de Dios. ¿Eh? Entonces, y una vez conversábamos con Jano al respecto de eso, ¿no? Que hace muchos años Jano decía, bueno, si el Señor tiene un llamado para mí, para Brasil, yo estaría feliz, digamos, si el Señor quisiera. Y lo mandó al barrio Brasil. Entonces, el Señor, ¿cierto? Y hace un par de años estuve haciendo, algunos de ustedes supieron y estuvieron acompañando y orando eso, estuve haciendo un curso breve con plantadores de iglesias en Nueva York, y había un barrio allá que se llama Tribeca, que es como muy cool. ¿Eh? Es muy cool, con lugares como muy antiguos. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de los cazafantasmas? ¿Se acuerdan de los cazafantasmas? Ya, como el cuartel de los cazafantasmas está ahí, ¿sí? Es un cuartel de bomberos, de hecho. Entonces uno pasa por ahí, todo así muy bacán, como antiguo, bonito, con cualquier estilo. Y había un loquito terrible cool, así, muy cool, el compadre se parecía como a Brad Pitt, así. Y el loco era plantador de Tribeca. Entonces el loco nos llevó a conocer y de repente yo veo esa estructura y digo, oye, qué estructura maravillosa que el compadre tiene aquí. Tenía unas puertas de madera con mamparas de vidrio. ¿Ah? Tenía un estilo así como antiguo con unas lámparas, ¿cierto? Tenía una bola colgando del techo. Y yo dije, oye, y en mi corazón yo envidié a ese plantador. Y lo que me pareció más cool es que ellos se juntaban en un lugar donde atrás era todo de vidrio y al otro lado había un restaurante. Entonces tú veías a los chefs trabajando en el restaurante. Entonces yo estaba parado ahí y vi esta escena. Y yo dije, Dios se está burlando de mí. Y me está diciendo en el fondo, ¿para qué le ponéis color a esas cosas si no son importantes? Y en cualquier momento el Señor las puede dar también cuando Él quiere. Así que eso me estaba riendo solo ahí mientras cantábamos. Pues bien, ahora sí vamos a algo más serio. Vamos a Marcos 8 desde el 27. Entonces dice así la palabra de Dios. Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los profetas, contestaron. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, afirmó Pedro. ¿Están siguiendo la lectura ahí? ¿Sí? ¿Qué fue lo que afirmó Pedro? A ver si lo pueden decir. Tú eres el Cristo. Jesús les ordenó que no hablaran a nadie acerca de él. Luego comenzó a enseñarles. El Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Habló de esto con toda claridad. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderle. Pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, le dijo. Tú no piensas las cosas de Dios, sino las de los hombres. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el evangelio la salvará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Oremos. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu llamado a nuestra vida. Gracias, Señor, por todas las maneras en las que tú quieres, sin duda alguna, tocar, transformar y renovar nuestro corazón. En el nombre de Jesús te agradecemos por tu palabra en esta hora y la recibimos con gozo y la recibimos también, oh Señor, sabiendo que viene de ti, que es tu palabra soplada por tu boca, por tu aliento, para darnos vida. Gracias, Señor. Amén. Bien, entonces, siempre hay que empezar el mensaje diciendo bien al inicio. Eso es una regla. Entonces, cuando nosotros leemos aquí, nosotros estamos llegando a una parte del Evangelio de Marcos donde hay un giro. Y hay un giro que es muy interesante, porque Marcos de alguna manera se puede dividir prácticamente en 2 partes, desde el 1 al 8 y
y después del 9 al 16. No es muy difícil. Y ustedes dirán, claro, tiene 16 capítulos, obviamente uno lo divide en dos partes así. No. Lo que yo quiero decir es que justamente quedó muy bien divididos los capítulos en este sentido, porque efectivamente la primera mitad de Marcos se preocupa de mostrarnos a Jesús como el rey. Y demuestra su reinado. Y nos muestra que el nivel en el cual Jesús es rey es un nivel así realmente fuera de lo común. Jesús es rey de tal modo que Él puede decirle a una enfermedad que deje de ser y esa enfermedad se va. Jesús es rey de tal modo de que Él muestra que tiene dominio absoluto y soberano sobre la creación. De tal modo que Él está en un momento en una barca y hay una gran tormenta y Jesús le da la orden a los vientos y los vientos paran. Y eso es brutal, digamos. O sea, es una cuestión que ¿quién puede hacer eso, digamos? ¿Sí? Y calmó la tempestad, pero en ese preciso momento. Ustedes saben que las tormentas no paran de un minuto para el otro. Demora tiempo hasta que paren. Pero ahí dice que fue en el mismo minuto, en el mismo momento. Él dio la orden y en ese momento una terrible tormenta paró. Él le daba la orden, por lo tanto, a los enfermos y los enfermos eran sanados. Sus cuerpos eran restaurados, mostrando con esto su dominio sobre toda la creación, incluido el cuerpo humano. Y así Él va mostrando con autoridad también su enseñanza. Y su enseñanza es con tal autoridad que Él va mostrando con esto que Él es rey, que Él efectivamente es el rey. Pero ¿qué es lo interesante? Que por aquí, por el capítulo 8, justamente esto que nosotros leímos, comienza a haber un giro. Y este rey poderoso que viene, que da orden a los vientos y los vientos paran. Que da orden a las enfermedades y las enfermedades dejan de afectar los cuerpos. Que da orden a un cuerpo deteriorado y lo restaura, porque Él es el que tiene el poder creador de crear el cuerpo humano. Él lo creó, lo diseñó y lo hizo. Así que Él puede venir y restaurar un cuerpo que está dañado. Él, que tiene toda esta autoridad y que enseña con autoridad, que trae una enseñanza donde Él viene a poner de manifiesto que el Señor, que Dios quiere cambiar nuestra realidad. De repente Él comienza a ser injuriado, perseguido y comienza a prepararse y a preparar a sus discípulos para lo que viene, porque termina finalmente muriendo en una cruz con los peores criminales. Nosotros ya vimos un poco sobre el asunto de la muerte de Jesús y respondimos a la pregunta ¿por qué Jesús tuvo que morir? Pero ahora yo quiero que nosotros respondamos una quinta pregunta y esta pregunta es ¿qué significa ser su discípulo? ¿Qué significa ser discípulo de Jesús? Y esta quinta pregunta vamos a buscar responderla hoy, mirando atentamente a este giro que hace el Evangelio de Marcos, que no es casual, es total y absolutamente intencional. Marcos quiere mostrarnos en toda la primera parte todo el poder y autoridad de un rey poderoso. Pero nos muestra en la segunda parte que este rey poderoso viene para humillarse y para voluntariamente entregar su vida. Así que nosotros miramos a esto y primero nosotros tenemos un diálogo de Jesús con sus discípulos. Y este diálogo es muy potente. Es muy potente. Porque efectivamente Jesús y el Evangelio de Marcos nos está reconociendo que Jesús es el Cristo. Él le pregunta a sus discípulos y le dice, ¿quién dicen la gente, las personas, quién dicen ellos que yo soy? Y habían distintas teorías. Unos decían de que Él era Juan el Bautista, porque habían algunas personas que solamente habían oído hablar de Juan el Bautista y no lo conocían. Entonces, al ver Jesús predicando en sus regiones, ellos pensaron que era este Juan el Bautista del cual habían oído hablar. Otros pensaban que Él podría ser el espíritu de Elías, ¿cierto? Que estaba en Él y que de algún modo se habría tal vez incluso reencarnado Elías en Jesús. Y otros decían que podía ser cualquier profeta o alguno de los profetas. Pero cuando Él les pregunta a ellos, dice, ya, ok, eso es lo que dice la gente. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Pedro hace una afirmación potente, súper categórica. Él dice, tú eres el Cristo.
E incluso la dice de manera más completa. Hay otro texto que revisa esto y nos dice la frase completa que Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ellos habían visto su autoridad. Ellos habían visto su autoridad. Habían visto a través de una serie de episodios cómo Jesús mostraba su poder y su autoridad. Así que, de algún modo, cuando llega esta parte está justo al medio del Evangelio. Quiero que vean la composición literaria de Marcos, a ver si la podemos un poco vislumbrar en nuestra mente. Esto es justo la mitad del Evangelio. Entonces él llega y cierra la mitad del Evangelio con esta declaración: tú eres el Cristo, afirmó Pedro. ¡Pum! Marcos no nos da lugar a otras interpretaciones y voladas. Él nos dice, como ya hemos visto otras veces, relatándonos los hechos como acontecieron, relatándonos los hechos como sucedieron. Él nos dice, efectivamente, Pedro reconoce que Jesús es el Cristo. Y esto significa el Mesías. Cristo es la palabra griega que traduce una palabra hebrea, Mashiach, o Mesías, como nosotros lo usamos generalmente en el castellano. Y el Mesías es alguien que ha recibido una unción, literalmente, de hecho significa ungido, o sea, alguien en quien se ha derramado aceites aromáticos. Es muy interesante esto porque la Biblia dice que para proclamar a alguien como rey, este rey entonces pasaba adelante y un profeta y sacerdote de Dios, como fue por ejemplo el caso de Samuel, cuando viene y unge a David, venía y tomaba aceite y lo derramaba sobre la cabeza y la persona estaba entonces allí arrodillada, y con eso quería decir que el Espíritu y la presencia de Dios se derramaba sobre esa persona para que pudiera ejercer un oficio. Desde ese momento en adelante esta persona entonces pasaba a ser un rey. Ahora, ¿qué es lo interesante de este acto de la unción? ¿Qué es lo interesante del acto de unción? Primero, algunos leen y dicen así, porque él entonces venía y le echaba aceite. Y la gente se imagina, ¿cierto?, echándole aceite chef, ¿cierto?, de maravilla, pepita de uva, ¿cierto? Otros se imaginan, ¿cierto?, dicen, no, en realidad en ese tiempo probablemente ha sido aceite de oliva, ¿cierto? Entonces ahí cardamili, ¿cierto? Pero la verdad es que aceite se refiere a aceites aromáticos. Y varias de las mujeres aquí presentes, y de los hombres también esta semana, porque tuvieron que comprarles perfumes a sus mamás, saben de lo que yo estoy diciendo, ¿cierto? Porque es el regalo clásico, ¿no? El regalo clásico. Y de hecho uno tiene que ir a la segura, uno tiene que buscar la marca que le gusta a su mamá, ¿cierto? Entonces, y ahí uno se va a la segura. Había un autor que decía que todos los años su mamá recibía de todos sus hermanos y de todo Estée Lauder. Puros productos Estée Lauder. Entonces se llenaba de Estée Lauder por el resto del año. ¿Sí? Entonces, los aceites aromáticos son la base, la composición de un perfume. Ahora, eso se mezcla con otras cosas, con alcohol, ¿cierto? Y otras cosas. El aceite solito, sin embargo, es muy fuerte. Pero aquellos perfumes que tienen más aceite y menos alcohol son los que duran más en la piel. Pero son más caros. Porque el aceite aromático es obviamente mucho más caro, es la esencia que está allí, ¿sí? Esa es la esencia del perfume. Entonces lo que le echaban eran aceites aromáticos al ungir a los reyes, ¿sí? Entonces cuando la próxima vez que tú leas en la Biblia que unges mi cabeza con aceite, no quiero que ustedes se imaginen que le están echando, ¿cierto?, aceite para cocinar arriba, ¿cierto? Y que los compadres que han pasado oliva y se iban, ¿cierto?, oliendo ensalada de lechuga por el resto de su vida. Sino que ellos olían con aceites aromáticos. Así que ellos, la idea es justamente que quedaban, pero era aceite aromático que se derramaba. Ellos quedaban con este olor, ¿cierto?, del aceite aromático que impregnaba todo el lugar. Y tú podías sentir a varios metros, ahí viene el rey. ¿Sí? Ahí viene el rey. Menos mal que era por un buen olor, ¿no? No por un mal olor. Hay algunos de ustedes que los reconocen por el olor, pero no por ese precisamente, ¿no? No por el olor a perfume, ¿cierto? Pero eso lo vamos a dejar para la intimidad de sus hogares. Pero lo importante es que nosotros podemos mirar el hecho de que Jesús es declarado como el Mesías, el ungido, aquel que recibió unción para ser rey. ¿Por qué? Porque es descendiente de David, pertenece al linaje de David, tanto por el lado de su mamá como por el lado de su papá. ¿Ya?
Y como descendiente de David, él entonces asume además la figura de ser aquel rey que Dios le había prometido a David que iba a venir para gobernar todo el mundo con justicia. Así que cuando él está diciendo tú eres el Cristo, yo creo que tú pienses en esto. Pedro está haciendo una declaración que es potente. Él es un judío del siglo I. No quiero que tú pienses como un hombre del siglo XX o XXI sentado aquí y evaluando lo que quiere decir Pedro para ti. No, yo quiero que tú pienses en lo que quiso decir Pedro para Pedro. Un judío del siglo I. Le está diciendo a Jesús, tú eres el cumplimiento de todas nuestras expectativas que por siglos hemos tenido como pueblo. Te hemos estado esperando por siglos. Y por fin tú llegaste. Eso es lo que le está diciendo. Y así cierra la primera mitad Marcos, su evangelio. Pero ¿qué ocurre entonces? Al tiro, Jesús le dice dos cosas. Primero, no digan esto a otros. Y los discípulos le han preguntado, ¿pero por qué Jesús? Este es el momento, compadre. Hay que decirle a todos, tú eres el Cristo. Y él dice, no, porque es necesario que yo sufra muchas cosas, sea rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Y aquí él usa una palabra súper heavy, que está muy bien traducida en la versión que leímos, que es la NBI. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Es necesario. Jesús dice de sí mismo, porque a él le gustaba mucho referirse a sí mismo como el Hijo del Hombre. Es necesario que me maten y que a los 3 días resucite. ¿Qué tipo de rey es este? ¿Qué tipo de rey es este? ¿Cómo él viene a cumplir su reinado? ¿Cómo él viene a llevar a cabo su reinado? ¿Y sabes cómo él viene a llevar a cabo su reinado? Él viene para recuperar lo que le pertenece. El apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 1 de los versículos 15 al 20 que Jesucristo es el primogénito, o sea, el heredero legítimo, aquel que tiene autoridad y gobierno sobre la creación. Dice que Él es la imagen del Dios invisible y que todas las cosas fueron creadas por medio de Él, para Él. Y que Él es la cabeza de toda la creación, tanto de las cosas visibles como de las cosas invisibles. De las cosas visibles como invisibles. Imagínense lo que es esto. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Pero por causa de nuestro pecado, cuando nuestros primeros padres sometidos a la voluntad de Dios de manera perfecta y llena de amor, no eran sometidos por obligación, no fueron sometidos por mano dura, fueron sometidos o estaban sometidos con gozo, con alegría y voluntariamente, porque amaban al Dios creador de todas las cosas. Y ellos entonces en este contexto de amor y de una creación armónica, toman la decisión de comer del fruto, de desobedecer a Dios, de desenchufarse de la fuente de vida, de desenchufarse de la fuente de armonía, de desenchufarse de la fuente de paz. Y entonces ellos, junto con el resto de la creación, traen entonces esta condición en la cual tú y yo hemos nacido. Hemos nacido en una condición caída, seres humanos caídos. Somos menos seres humanos de lo que debiéramos ser. Verdadero ser humano fue Adán cuando Dios lo creó. Nosotros somos menos ser humano de lo que él fue. Caídos. Y en este estado caído también la creación con nosotros. Violencia en la creación. Temor de los animales contra el hombre, dice. Eso ocurre después de la caída. Antes no había eso. Y así nosotros podemos ver que efectivamente lo que ocurre con la creación es que la creación que Dios había creado para la gloria de su Hijo se desvía y es perdida porque el pecado y el mal comienzan a gobernar. Y entonces Satanás y sus demonios comienzan a hacer de las suyas, engañando naciones enteras entregadas a la hechicería, naciones enteras entregadas a la crueldad, naciones enteras entregadas a la lógica del más fuerte, naciones enteras que mataban a sus bebés cuando recién nacidos y venían con un defecto. Práctica que hoy se quiere legalizar en Chile a través de los niños en el vientre. Ustedes saben que es así. Naciones enteras desviándose de la voluntad de Dios de manera absoluta y absurda. Viviendo solamente en la lógica de la violencia, de la crueldad,
de que el más fuerte vence, gana y prevalece. Los demás deben ser humillados, que la mujer viuda debe ser violada porque ella se queda sin protección, viviendo en la calle y se torna objeto sexual de cualquier hombre o caminante que va pasando por allí. Esa era la condición oscura de las naciones en la antigüedad. Estudien la historia, estudien y ustedes van a ver que si no hubiera aparecido el cristianismo en la historia, no existiría conceptos que hoy son vinculantes en la sociedad como compasión, preocupación por el más débil, atender al necesitado, resguardar y proteger la vida de los niños. No había respeto por los niños en la antigüedad. Lea la historia, tú lo vas a comprobar. Cuando Cristo vuelve, Él comienza a recuperar este reino que había sido creado para Él, que es la creación entera de su reino. Él viene a recuperar su reino para sí. Él es el rey que viene a recuperar lo que siempre le perteneció. Él viene a recuperar lo que siempre fue de Él. Y lo que de una u otra manera el pecado, la maldad y la crueldad humanas le arrebataron. ¿Nos damos cuenta de esto? La Biblia nos habla, y la arqueología lo comprueba, de dioses como Moloch, que eran adorados ampliamente en Canaán por ciertos pueblos. ¿Y qué es lo que Moloch demandaba a los padres? Que ellos entregaran a uno de sus hijos para que fueran quemados en el fuego delante del altar de Moloch. Esas eran las prácticas que comúnmente existían en ese tiempo. Esas eran las lógicas con las cuales ellos funcionaban. Entonces pensemos en todo el tremendo cambio, giro en nuestra mentalidad, en nuestra forma de vivir que Cristo trajo al mundo. Es por eso que hoy día es el año 2015, porque es el 2015 después de Cristo, independiente de si la cuenta fue exactamente bien sacada o no, que si está 4 años corridos para acá o para allá. La verdad es que yo no quiero entrar en eso. El punto es uno, es que hoy nosotros contamos los años desde la venida de Cristo y ¿sabes qué? Occidente lo hace con justa razón, porque la venida de Cristo dividió la historia en dos. Efectivamente, Cristo es el Rey. Entonces cuando tú piensas en este rey, tú piensas en alguien que viene a recuperar lo que le pertenece. Y hoy día nosotros mismos, ya ahora desde el siglo XXI, mirando hacia atrás, vemos lo tremendo que fue la venida de ese rey, los cambios que ocurrieron por causa de la venida de ese rey. Cómo ya hoy día no es la lógica del más fuerte necesariamente la que debe prevalecer. Aun cuando muchos todavía piensan así, pero sabemos que están equivocados. Aun cuando nosotros sabemos que vivimos para aprender a vivir y a convivir en paz, en armonía, para cuidar de nuestros integrantes de nuestra comunidad que son más pequeños y más débiles. Pero aún así, nosotros podemos mirar y decir, ¿qué es lo que este Cristo vino a hacer? Vino a manifestar su poder, su autoridad tremenda. ¿Sabes lo que Él vino a hacer? Cuando Él viene, Él vino para servir. Y para servir y humillarse. Y para ser humillado. Y Él dice, el Hijo del Hombre tiene que sufrir. Tiene que ser rechazado. Es necesario que lo maten. Y el 32, Marcos remata de manera muy clara, dice, habló esto con toda claridad. No nos da espacio para decir, a lo mejor entendieron mal, a lo mejor hay una discrepancia entre lo que Marcos está escribiendo y lo que los apóstoles escucharon. No hay discrepancia. Esto lo habló con toda claridad. Tan claro que Pedro lo llevó aparte y lo comenzó a reprender. ¿Qué es lo que Pedro le habrá dicho? Le habrá dicho así, Jesús, tú eres el Cristo. Compadre, hemos visto lo que tú puedes hacer. Tú le dices al viento que pare y el viento para, compadre. Tú le dices a los enfermos que sean sanados y se sanan. Es un poder tremendo. Hagamos algo. Tomémonos el poder. Quitémosle el poder a estos impíos. Quitémosle el poder a Herodes, que mata a los profetas, que mandó cortar la cabeza de Juan el Bautista, que era fiel a Dios, que era un hombre incestuoso, que para quedarse con la esposa de su hermano se busca deshacer de Juan el Bautista. Saquemos a Herodes, compadre, si Herodes es malo. Herodes va a hacer explotar el calbuco. Pongamos nosotros
Aprovecha ahora el momento, tú tienes que tomar el poder. Las lógicas de los juegos de poder humanos. Y te digo algo, antes de que tú empieces a mirar a Pedro y decir, este Pedro, ¿cómo se le ocurre? Es lo que tú y yo haríamos, compadre, si a quién queremos engañar. Tenemos delante de nosotros un loco terrible, poderoso. Sabemos lo que este compadre puede hacer y más encima él parece como nada, ¿no? Es como Yoda, ¿se acuerdan Yoda? ¿Sí? Ahí va con su bastoncito y de repente saca la espada, la hace y se da unas vueltas, compadre. Él está ahí, piola. Nadie da nada por él. Parece un rabí más. Y encima de los rabí, parece de los más penquitas, porque anda por las regiones pobres, en vez de ser un rabí que anda en Jerusalén, en medio del poder económico. No. Él es un rabí que está ahí en la periferia. ¿Me siguen? Pero estos tipos saben quién es él. Le dice, ¿sabes qué? Si nosotros vamos con ese poder, compadre, con lo que tú eres capaz de hacer, tomamos el poder y por fin instauramos el reino de justicia. Vamos, Jesús, ahora es el tiempo. Pero Jesús le está diciendo, no, yo tengo que sufrir. Tengo que ser rechazado. Es necesario que me maten. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es necesario? Por lo que respondimos la semana pasada. Es necesario porque es a través de su muerte que Él paga nuestra deuda para reconciliarnos con Dios. Es necesario porque es de esa manera que Él nos da el perdón de Dios a nuestra vida. Cuando Dios te perdona, querido amigo que estás escuchando hoy día aquí, yo quiero hablarte algo sobre el perdón de Dios y decírtelo muy claro. Dios te perdona lo que hiciste, lo que te avergüenza, lo que ocultas. Con tanto esmero, Dios lo sabe, lo conoce y Él puede perdonarte. Cuando Él ama a alguien, esa decisión de amor soberano de parte de Dios lo hace amar a esa persona hasta lo último, perdonándole lo que haya sido, que haya hecho, donde sea que haya estado. Él lo sabe y te perdona. Ahora yo quiero decirte una cosa. No es ni un pero, no hay cláusula, no hay letra chica. Dios te perdona. Solamente yo quiero que tú consideres una cosa. Este perdón le costó alto a Él. Él se humilló hasta lo sumo. Él se humilló hasta lo máximo. Siendo rey, teniendo autoridad. Imagínense ahí en la cruz. Él había dicho antes, unos capítulos antes, ¿cierto? A los vientos de la tormenta, cálmense. ¿Y si le hubiera dicho un rayo en ese momento que hubiera venido sobre alguno de ellos? ¿Cierto? Rayo, ven. ¿Cierto? Sin necesidad de martillo, nada. ¿Sí? Jesús lo hace así nomás con su poder. ¿Qué martillo? ¿Sí? Eso es para diosesitos mitológicos. ¿Sí? Este compadre no, él da la orden y listo, se acabó. Él crea el rayo. ¿Sí? Él no llama a los rayos. Entonces, si nosotros vemos la autoridad de Jesús, este compadre podría humillar a sus enemigos así. ¿Qué es lo que tú harías, lo que yo haría, ¿sí o no? Cuando hemos vivido momentos de humillación, nos tomamos de lo que sea para evitar ser humillados, para levantarnos y evitar ser humillados. Pero no es lo que hace Jesús. Lo que hace Jesús es entregarse voluntariamente. Y en esta entrega voluntaria, lo que Jesús hace es dar su vida y entregarnos, por lo tanto, el perdón. Porque sobre la cruz Él estaba pagando la deuda que es tuya, que es mía. El precio que se debe pagar por el pecado, dice la Biblia en Romanos capítulo 6, versículo 23. Hay un precio que se debe pagar por el pecado. Pecar no es gratis. El precio que se debe pagar por el pecado es la muerte. Pero, dice el mismo versículo, el regalo que Dios nos da es Cristo
Jesús. El regalo que Dios nos da es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces Dios nos regala algo que no es gratis. Te lo regala porque Él pagó el precio. Alguien paga el precio por ese regalo. Querida mamá, que hoy día recibes un regalo. Ese regalo le costó algo a alguien. ¿Cierto? Y yo creo que las mamás lo reconocen, se dan cuenta de eso, ¿no? Tampoco dicen así, no, a este compadre no le costó nada que me regaló. No, hay un costo por el regalo que tú recibes. Y no estoy hablando del costo monetario solamente. ¿Ustedes cachan el costo que es para un niño de 5 y 6 años cortar un corazón con una tijera escolar? Es un costo. Hay que apreciarlo. Ustedes saben el costo que es cuando el cabro chico apenas escribe su nombre, que te escriba te amo, mamá. Y las mamás se emocionan. Oh, que está bien, hay que emocionarse. Está bien. De hecho, esa es la idea. Lo hacemos y las manipulamos para eso. Los papás le decimos a nuestro hijo, escríbele una tarjeta. A ver si su corazón se ablanda. ¿Se fijan? Entonces, si nosotros observamos atentamente, es un hecho que el regalo es un regalo porque alguien pagó el precio para entregarlo. Y esto no es un regalo menor, compadre, esto no es un perfume de Estée Lauder. Este regalo es la vida eterna. Es el poder decirte a ti que cometiste errores de los cuales tienes tanta vergüenza que no te atreves a contarlos y los ocultas por años. El regalo de Dios es decirte a ti, conozco tu pecado, sé dónde estuviste, sé lo que hiciste y te amo, te perdono. Eres mi hijo, ven a mí gratuitamente, yo te doy vida eterna. Es un regalo inmenso. Ni todos los tesoros de este mundo podrán pagarlo. Es un regalo inmenso. Toda la fortuna de Dubái es un moco. Y de verdad se los digo. Al lado de lo que es una vida eterna con el Dios que nos creó y para el cual fuimos creados. Poder encontrarnos en Él y con Él. Y por fin tener el corazón satisfecho, no en cosas, no en relaciones humanas que se deterioran y se acaban. Tener el corazón satisfecho en Dios. Y Cristo viene a darnos ese regalo y por eso Él dice es necesario. Así que Él le reta a Pedro y le dice, no Pedro, no me venga a decir que tengo que tomarme el poder, que tengo que aprovechar. Si yo no soy ningún tipo de gurú. Jesús le está diciendo claramente. Entonces, Él no es ningún tipo de mago, ¿cierto? Él no es ningún tipo de Zaratustra. No es eso. Él es Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Y Él vino para servir, para amarnos y para darnos el mayor regalo que podemos recibir, vida eterna. Pero eso tiene un costo y Él debe asumir ese costo. Por eso esas palabras no son casuales. Cada palabra está correcta y milimétricamente medida aquí. Es necesario que maten al Hijo del Hombre. Jesús está diciendo, es necesario que yo vaya a la muerte. Es necesario para que tú seas salvo. Es necesario que tú te reencuentres con Dios. Es necesario que vuelvas a abrazar al Padre. Es necesario que tu corazón por fin encuentre consuelo, propósito, sentido y ese vacío sea llenado. Es necesario. Y Jesús hizo su misión personal. Llenar tu corazón y tu vida y darte un propósito. Es necesario. Así que esta es la lógica de Cristo. A esto vino Jesús. Y con esto Jesús marcó un estilo. Jesús inició una forma de vivir. Porque cuando nosotros vemos entonces que Jesús asume esto, entiende que esta es su misión y Él dice, yo soy el rey, sí. Pedro, tú lo acabas de decir, es correcto, compadre. Mateo nos relata con un poquito más de detalle este diálogo.
Dice que Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, muy bien, Pedro, efectivamente eso es lo que yo soy. Pero te digo algo, eso no lo dedujiste tú. Eso no se te ocurrió a ti. Eso no te lo reveló carne ni sangre. Eso fue el mismo Espíritu de Dios que te reveló esta verdad en tu corazón. Si hoy tú puedes reconocer que Jesús es el Cristo, no es porque eres más inteligente que otro. Manga de imbéciles allá afuera que no reconocen que Jesús es el Cristo. No. Tú eres parte de esa manga de imbéciles también. Simplemente a nosotros se nos fue dado, revelado sobrenaturalmente y nuestro corazón pudo abrir los ojos y ver que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que ahora queda el desafío. Y ahí es donde viene Jesús y dice así, entonces dice, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. ¿Qué hace el rey? ¿Qué hace el tipo más poderoso de la historia del universo? Nadie fue poderoso como él, nadie tuvo el poder de Cristo, nadie fue poderoso como él. ¿Qué hace el hombre más poderoso de la historia? Anda por ahí comiendo con publicanos, se sienta con las prostitutas y les dice, no tienes para qué dedicarte a eso. No tienes para qué dedicarte a eso. No tienes para qué permitir que la sociedad y los hombres sigan violentándote a cambio de una transacción comercial. Tú puedes ser libre de eso. Yo te quiero hacer libre. Tú tienes dignidad. Tú eres imagen y semejanza de Dios. Yo sé que los hombres te maltratan, te violentan y te escupen, pero yo vengo aquí para darte dignidad. Eso andaba haciendo el hombre más poderoso del mundo. Juntándose con prostitutas, juntándose con publicanos. Yendo a las bodas, se le acaba el vino y les multiplica el vino. ¿Qué hace este tipo aquí? ¿Por qué este tipo no está en Roma? ¿Me entienden? ¿Qué es lo que nosotros habríamos hecho, sí o no? ¿Por qué este tipo no está allá en la capital del mundo, apareciendo en la primera plana, ¿cierto?, de los diarios de Roma, en el Roma News? ¿Por qué? O en el Roma Times, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué él no está allí? ¿Qué le pasa a este tipo? ¿Por qué él no viene y muestra su poder? Muestra que él realmente es el rey. Porque él viene para servir. Porque hay un gozo mayor. Y aquí hay un secreto que la Biblia nos muestra. Y este secreto está en Hebreos. En el libro de Hebreos, por allí entre el capítulo 12 y 13, se expone esta verdad. Específicamente en el 12. Donde dice así, que Jesús, sabiendo el gozo que él iba a tener, al ver que toda una nación, y no me refiero a una nación como un país o una etnia, sino todo un grupo de personas de distintas naciones, de distintas etnias, pero todo un grupo de personas, al ver que multitudes iban a ser salvadas del infierno, al ver que multitudes iban a encontrar perdón, propósito y nueva vida, al ver que multitudes se iban a reencontrar con el Padre y abrazar a su Padre para el cual fueron creados. Eso fue el gozo que fue puesto delante de él y por eso él estuvo dispuesto a sufrir la cruz. Interesante, ¿no? ¿No les parece? ¿Cuál es nuestra lógica? Sacrifícate y que tu sacrificio te duela. Hay que dar hasta que duela. ¿Se acuerdan del dar hasta que duela? ¿Sí? Del señor Pila del Ganso. Está difícil de cachar, ¿eh? Después van a cachar. Hay que dar hasta... No hay que dar hasta que duela. Lo que hay que hacer es que hay que dar hasta que te matís de la risa, de tanto gozo de perderlo todo para bendecir a otro. Y mientras no conozcamos ese gozo, todavía somos niños. Yo todavía soy niño. Soy honesto, yo no conozco ese gozo. Todavía hay mucho egoísmo en mí. Todavía soy un niño, ciego, medio ciego, pongamos miope. No veo bien las cosas. Y no veo que hay mayor gozo en dar que en recibir.
Pero Jesús entendía claramente, Él vio claramente la realidad, Él vio claramente multitudes siendo reconciliadas con Dios, Él vio claramente vidas como la tuya, que en la soledad muchas veces has llorado con tristeza, con amargura, lamentando lo que has hecho, lamentando lo que has sido, lamentando las decisiones que has tomado, doliéndote por tu pecado, sintiendo profundo remordimiento por los lugares donde estuviste, por los actos que cometiste, por los abusos que cometiste. Y en medio de ese dolor, Dios da esperanza, Dios da luz, te saca, te da perdón, te da una nueva vida y te dice que Él te hace nuevo. Jesús vio a miles teniendo ese gozo. Y eso fue el gozo de Él. Y entonces Él dijo, es necesario. Y fue hasta la cruz. Ese es el desafío de un discípulo ahora. El desafío tuyo y mío es que nosotros entendamos también que aquí no se trata de, oye, sacrifícate, camina no sé cuántos kilómetros de rodillas, sube esa escalera de rodillas y hácetela a pedazos. Autoflagélate, sacrifícate. No es esa la idea. Imitando el ejemplo de Cristo, lo que al mundo le parece renuncia, locura, sacrificio, en realidad es astucia. Astucia que solo es capaz de tenerla aquel que ha visto la realidad como realmente es. ¿Y sabes cuál es la realidad como ella realmente es? Yo te tengo un par de noticias. Este mundo se va a acabar, compadre. Y todas estas cosas que tú tanto valoras y atesoras van a arder. Y Santiago va a arder. Y el Costalazo Center va a arder. Y nosotros bailaremos alrededor de él. Con rondas de niños. Pero también van a arder las cosas que tú amas. Va a arder. Y lo único que va a quedar es el reino de Dios. El gozo de vivir en una nueva creación con nuevos cielos y nueva tierra, donde reina y gobierna de manera total, absolutamente soberana, en una monarquía absoluta, pero de un rey verdadero, justo, bueno y sin pecado que es Cristo. Y bajo la monarquía absoluta de este rey, viviremos el gozo por la eternidad. Y cuando tú empezás a ver las cosas desde esa perspectiva, tú decís, no me conviene mucho invertir en esta empresa si se va a venir a la quiebra igual, po. Tenéis que ser un buen invertir bien. Me conviene va a invertir mi vida, mi tiempo, mis energías, mis recursos. ¿Dónde? ¿En la empresa que se va a ir al hoyo? ¿O en la empresa que va a tomar cuenta de todo esto y que va a poseer todo esto y que finalmente va a restaurar todas las cosas y va a quedar por la eternidad? Entonces cuando Jesús hace la invitación y dice así, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que me imite, igual que yo llevé una cruz, lleve su cruz también y me siga. O sea, dé los pasos atrás de mí, me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio, la salvará. Jesús te está invitando a ser aquello que John Piper dice, un hedonista cristiano. Jesús no te está diciendo así, oye, la vida del cristiano es una vida de dolor, amargura. No, Él te está diciendo, la vida del cristiano es una vida, compadre, de gozo, de placer, de hedonismo cristiano. ¿Qué significa hedonismo? Nos parece contradictorio, ¿cierto? Nos parece pagana la bola del hedonismo. Claro, el hedonismo autocentrado en mí mismo es pagano, es dañino y es autodestructivo. Pero el hedonismo que está centrado en Dios es cuando yo digo así, los placeres que están centrados en mí mismo son menores, son pequeños. Pero el placer de la gloria de Dios, de adorarle a Él, de vivir y morir para su gloria es incomparable. Por ese placer yo dejo los placeres menores, obvio. Cualquiera de nosotros haría eso. Pero necesitamos que el Espíritu Santo abra los ojos de nuestro corazón para que podamos ver que es un placer mayor, su gloria,
su gloria, a todos esos placercitos pequeñitos autocentrados en el yo. Son placeres menores. Así que cuando se nos ofrecen en dos caminos, dos placeres, el buen hedonista dice, yo voy a optar por el placer grande, el bacán, el pulento. Y en ese sentido el hedonismo cristiano nos invita a nosotros a centrar nuestra vida en Dios, porque el mayor placer que existe, no hay placer en este mundo que se le compare, el mayor placer que existe es vivir para su gloria. Entonces, ¿qué significa ser su discípulo? ¿Sabe lo que significa ser discípulo de Cristo? Saber y entender que es mucho mejor amarle a Él y derramar la vida por Él. Que esa vida mediocre de buscar la propia seguridad, esa vida mediocre de buscar la propia autosatisfacción a través de cosas, acceso a bienes, acceso a servicios de consumo. Hay placeres mayores y mejores. La mediocridad de una vida que lo único que busca es tener una linda casa, con un autito, con 2 hijos, un perrito y un antejardín. Esa vida mediocre, donde tú ves que ese es el fin para vivir, es un desperdicio. Discúlpame que te lo diga, pero es un desperdicio. Y en este sentido, Renton, de Trainspotting, tenía razón. Compra un abrelatas, compra una casa, compra un auto, compra una estúpida TV enorme, compra comida chatarra. Escoge quedarte todos los domingos en la mañana en tu casa viendo programas estupidizantes delante de la televisión, comiendo comida chatarra hasta volverte un obeso estúpido. Escoge vacaciones en el Caribe, escoge una linda casa en un buen barrio, escoge, pero ¿para qué vas a escoger todo eso? ¿Y qué va a venir después de eso? Y ahí es donde para mí Renton se equivoca, efectivamente, pero John Piper con Renton, imagínate cómo serían los dos, ¿eh? Renton y John Piper, difícil eso de imaginar. Los dos son flacos, eso es como lo único que... John Piper nos dice, no desperdicies tu vida. ¿Y sabe lo que está diciendo John Piper? Disculpe lo que te diga John Piper. John Piper está simplemente reflejando lo que Cristo te dice. No desperdicies tu vida. Tú no vienes a este mundo para tener una linda carrera, obtener el respeto de los demás y vivir en la casa de tus sueños teniendo una linda familia de clase media. Eso es mediocridad, eso es desperdiciar tu vida. No desperdicies tu vida. Para sentir la adrenalina que recorre cada miligramo de tu cuerpo mientras tú te entregas por completo hacia alguien que es mayor, mejor y superior a ti. Tú vienes a esta vida para sentir el gozo, para matarte de la risa mientras la gente no entiende lo que está ocurriendo. Y dicen, él debiera estar muy triste, pero tú estás muerto de la risa, renunciando y dejando todas las cosas que esta sociedad moderna ama para que Él sea famoso y para que Cristo sea glorificado. Y cuando tú vives para que Él se haga famoso, para que Él sea glorificado, no tú. No tú. Entonces tu vida encuentra propósito, alegría y un gozo indescriptible. Que los niños, no me refiero a los niños en un buen sentido, sino en un mal sentido, los que son de mentalidad infantil, no logran entender porque solamente conocen placercitos menores. El placercito de adquirir bienes. El placercito del respeto social. El placercito de tener acceso a ciertos bienes y servicios para que la gente te mire y te respete. El placercito de ser respetado en tu profesión. Pero Cristo te ofrece el placer mayor de ver su gloria inundándolo todo.
de ver vidas siendo restauradas, porque Él, mediante su Santo Espíritu, sana, salva, rescata y restaura. Y te usa a ti como instrumento para que otro sea transformado y restaurado. A ti, compadre, a ti, a mí. Sabemos nosotros quiénes somos. Nada, nadie, barro, polvo. Y Cristo nos toma en sus manos, toma este barro, toma este polvo, nos da una forma, nos moldea y nos usa. Ser discípulo de Cristo es saber dónde invertir. Por eso que Jesús dice, y varias veces hemos recordado esta parábola, ¿cómo Jesús dice que es el reino? ¿Cómo Jesús dice que es vivir para el reino de Cristo? Vivir para el reino de Dios. Dice que es como un hombre que pasó por un campo y el campo era pésimo, compadre, era pésimo. Lo que tú quisieras plantar ahí no te iba a resultar. Pésimo el campo. Una bola chiquitita, minúscula, llena de espinos, llenas de piedra, había que trabajar caleta. El campo estaba ahí botado, a nadie le interesaba. Y el compadre iba pasando por ahí y de repente le pareció que había algo. Empezó a sacar unas piedras, escarbó, un tesoro. Abrió. El tesoro valía más de lo que él podía ganar en 10 vidas. Este compadre cerró la cuestión, tapó y le fue a preguntar al dueño de ese campo: oye, ¿tú me vendías ese campo? Y el dueño del campo le dijo: de más que sí, esa porquería me está puro molestando, yo no lo quiero. ¿Y sabe lo que hizo este hombre? Vendió su casa, vendió sus bienes, vendió sus burritos, si tenía un par de ovejitas las vendió todo, compadre, vendió todo y compró ese campo. ¿Y qué es lo que la gente, ustedes creen que decía de él? ¿Qué tipo más estúpido? Está dejando lo único que él tiene para comprar un campo que es pésimo. Pero él sabía que no era pésimo, ¿sí o no? Él sabía que adentro de ese campo, que había escondido un tesoro mayor que lo que él podría ganar en 10 o 20 vidas. Conocer a Cristo es encontrar el tesoro. Así que déjame preguntarte hoy día, ¿has conocido a Cristo de verdad? Conocer a Cristo hace que valga la pena dejar casa, prestigio, estatus por Él. Y hace que todas esas cosas se vean como, voy a decir una palabra muy fea, quiero que se preparen para esto, pero es muy bíblica, muy bíblica. El apóstol Pablo dice en Filipenses 3 que él tenía todo esto antes de conocer a Cristo. Él era un académico respetado, discípulo del compadre más seco en su época que se llamaba Gamaliel. Él, además de ser un judío respetadísimo en la comunidad judaica, tenía muy probablemente por herencia de su padre, que habría prestado algún servicio al Imperio Romano, tenía ciudadanía romana. Pablo tenía tesoros que cualquier persona habría querido. Un hombre de respeto, un hombre respetado en su área, un hombre con los mejores grados, un hombre con los mejores diplomas. Eso era Pablo. ¿Y sabe lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 3? Que él todo eso lo deja, y ahí entonces viene el eufemismo de las traducciones bíblicas. Todo eso lo deja por basura, dice una. Está bien, es una traducción válida. Pero él está diciendo literalmente, se está refiriendo a las heces. Entonces él dice, y algunas dicen, entonces él dejó todo y lo consideró todo como estiércol. Dicen otras traducciones. Pero ahí tenemos un problema, porque el estiércol por lo menos sirve para algo, ¿no? Lo puedes usar para fertilizar un campo. Pero no se está refiriendo al estiércol que tú usas para fertilizar un campo, que tiene alguna utilidad. Él dice que consideró todas esas cosas, todo su diploma, todo su prestigio, todo su estatus, todo lo que él tenía antes de eso, él lo consideró como mierda. Esa sería la mejor traducción. Pero esas palabras no se ponen en las traducciones bíblicas, aunque estén en el original. Pero eso es lo que Pablo está diciendo literalmente en ese texto. ¿Y será que nosotros hemos conocido a Cristo al punto de considerar todas las demás cosas como una vil mierda? ¿O alguno de nosotros bajaría a la letrina a sacar un poquito de esa agua para considerarla un rico tesoro? Tendría que ser alguien muy enfermo, ¿no?
Yo creo que Molina pensó en alguien que haría eso. Que muy probablemente sea algún personaje de Edgar Allan Poe, del cual canta Steven Wilson. Pero personas normales, que ven la realidad como ella es, no harían eso. Este es el desafío de Cristo para nosotros. El desafío de Cristo es que simplemente le conozcamos como lo que Él verdaderamente es. Porque cuando tú le conoces como lo que Él verdaderamente es, Él es tu tesoro mayor. Y entonces todo lo demás pasa a ser simplemente un desperdicio de tu tiempo y de tus energías. Servirlo a Él, glorificarlo a Él y vivir para su gloria y su fama son placeres incomparables. Son placeres incomparables. Por eso que Él dice, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio, la salvará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Jesús te está desafiando a construir una nueva identidad centrada, fundamentada en Él. Él te está diciendo, ¿sabes esa identidad que tú tenías? Que tú dices así, ¿quién soy yo? Ah, yo soy fulano, hijo de tal. ¿Sí? Eso ya no es más importante para tu identidad. ¿De quién eres hijo y de qué familia provienes? Ah, ¿sabes qué es lo que yo soy? Soy fulano, ingeniero. No, tu profesión, tu oficio, a lo que tú te dedicas, por muy importante y hermoso que sea, no define tu identidad. ¿Qué tal si aceptamos este desafío de Cristo hoy día y damos este giro en nuestra vida y aceptamos el desafío de construir una nueva identidad a partir de Cristo? Ese es el desafío que Cristo nos dice. Sé inteligente, invierte bien, amigo, invierte bien. ¿De qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes la vida? ¿De qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma? ¿De qué te sirve? Pero si tú pierdes tu vida por causa de Cristo y del Evangelio, solo entonces la salvarás. Amén. Los invito a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por el desafío que tú nos presentas de ser discípulos, de imitarte a ti, que eres Rey, Rey todopoderoso, Señor de la creación, y viniste humillado para servir. No entraste en los jueguitos de poder humano, no sentías que debías darle explicaciones, ni tampoco demostrar nada a nadie. Tú simplemente anduviste por las calles entregando tu amor. Vemos tu ejemplo y vemos el ejemplo de alguien que tenía tan claro quién era, que no necesitaba andar demostrando a los demás nada. Enséñanos a nosotros a vivir como Cristo, porque pucha que nos falta, Señor. Nos preocupa, nos duele que hablen mal de nosotros, nos preocupa, nos duele perder dinero, nos preocupa, nos duele perder las cosas de este mundo, estatus, prestigio. Señor, eso es porque todavía somos tan necios y necesitamos de tu sabiduría para ver la realidad como ella realmente es y entender que tú, Jesucristo, tú eres el tesoro mayor. Queremos adorarte, vivir para ti, vivir para tu gloria. En el nombre de Cristo oramos.